El invierno de 1950 caía sobre Moscú como una marea de hielo y silencio. Las chimeneas escupían humo negro que se mezclaba con la neblina matinal, y la nieve se amontonaba en las esquinas como si la ciudad entera intentara esconder sus heridas bajo una manta blanca. Todo el país vivía bajo el peso invisible del miedo, una tensión silenciosa que impregnaba calles, escuelas y hogares. Era la Unión Soviética bajo Stalin, un imperio sostenido por el acero de sus fábricas y las sombras de su sistema de vigilancia. Las sonrisas eran medidas, las palabras elegidas con precisión quirúrgica. En aquel país, una frase mal colocada podía costar la vida. En un edificio comunal gris de la calle Arbat vivía la familia Kuznetsov. Sergei, el padre, era ingeniero eléctrico, hombre metódico, de voz pausada, enamorado de su oficio. Ana, su esposa, trabajaba en una biblioteca cercana al Kremlin, rodeada de libros extranjeros que solo podía tocar con guantes, pues leerlos sin permiso podía considerarse subversión. Junto a ellos vivían dos niños, Pavel, de 11 años, y Fyodor, de 6. Compartían apartamento con otras 3 familias, como casi todos en la ciudad. Las paredes eran delgadas, lo bastante para dejar pasar las risas, los susurros y las denuncias. El día comenzaba siempre igual. Antes del amanecer, Sergei encendía el samovar con manos entumecidas, mientras Anna preparaba avena aguada para los niños. Afuera las calles resonaban con los pasos uniformes de las patrullas del MGB, el Ministerio de Seguridad del Estado. Los niños desayunaban en silencio mientras escuchaban la radio, que cada mañana repetía las proclamas del partido: los obreros eran el orgullo de la nación. El camarada Stalin era el padre de todos. Pavel miraba la radio como si fuera un maestro infalible. Desde la escuela lo habían convencido de que cada palabra proveniente del partido era verdad absoluta. La maestra Petrova les repetía que el amor mayor era el que se sentía por la patria, no por la familia. «El enemigo puede estar en casa», decía con voz grave, mientras los niños repetían el juramento pionero: «Juro defender a la Unión Soviética, aun si mi sangre debe derramarse por ella». Sergei escuchaba aquello con un gesto que era mitad resignación, mitad tristeza. Le fascinaba la ingeniería, no la política. Había estudiado en Leningrado antes de la guerra, donde había perdido amigos y hermanos bajo las bombas alemanas. Volvió del frente con una convicción agotada. Creía en el trabajo, en el progreso técnico, en la ciencia, pero no en los discursos vacíos. A veces lo decía en casa entre murmullos por puro desahogo. Ana lo reprendía con ternura temerosa. «Seriocha, por favor. Las paredes escuchan. ¿Y si alguien denuncia?». Él siempre respondía sonriendo. «¿Quién nos denunciaría? Solo niños, y los vecinos están tan cansados como nosotros». No sabía lo equivocado que estaba. Una noche de diciembre, el aire dentro del apartamento olía a sopa y a humo de leña. Sergei estaba frustrado. La fábrica había recibido una inspección sorpresa del partido y le habían reprochado incumplir cuotas de producción imposibles. «Nos piden milagros y luego nos culpan cuando no los logramos», gritó golpeando la mesa con el puño. «Ni siquiera el camarada Stalin puede hacer que las máquinas funcionen sin piezas». Ana lo miró ansiosa. «No levantes la voz», él rió. «Si los americanos vieran nuestras fábricas, se morirían de risa». Pavel, sentado haciendo ejercicios de matemáticas, levantó la cabeza. «¿Papá?», preguntó en voz baja. «Nada, Pavel. Solo hablo demasiado». «¿Te reías de los americanos o de nosotros?», insistió el niño curioso. «De todos, quizás. Pero no digas eso en la escuela, ¿de acuerdo?». «Claro que no», dijo Pavel con firmeza, aunque dentro de él algo se confundía. En su escuela le habían enseñado que ocultar algo era igual que mentir. Si el partido era la verdad, ¿no debía compartirla? Sin embargo, su padre le pedía silencio. Esa tensión se le clavó en el pecho como un clavo invisible. Al día siguiente, la maestra Petrova inició su sesión política semanal. «Niños, la Unión Soviética está rodeada de enemigos», recitó paseándose entre los pupitres. «El imperialismo americano espera cualquier debilidad para atacarnos. Debemos estar vigilantes». Después miró a su clase con sonrisa tensa. «¿Alguien ha oído palabras sospechosas en casa este mes?». Era pregunta habitual. Los niños solían inventar cosas pequeñas para ganar elogios.
Uno decía que su padre había criticado el precio del pan, otro que su madre había olvidado colgar el retrato de Stalin en el comedor. Entre los alumnos, ser quien informara de un enemigo era motivo de orgullo. Pavel levantó la mano sin dudar. Todos lo miraron. «Mi papá dijo», se detuvo inseguro. La maestra lo animó con voz dulce. «Tranquilo, camarada Kuznetsov. Aquí solo estamos entre amigos del partido. Mi papá dijo que... si los americanos vieran nuestras fábricas, se reirían de nosotros». Petrova alzó una ceja, ocultando la curiosidad tras máscara de serenidad. «¿Y en qué tono lo dijo?» «No sé», respondió Pavel. «Estaba molesto». «Bien hecho por contarlo, Pavel». Ella escribió algo en su cuaderno. «Tu padre quizá bromeaba, pero debemos informar. A veces el enemigo se disfraza de amigo. Has hecho lo correcto». Cuando el niño regresó a casa esa tarde, estaba orgulloso. Había hecho lo que Petrova llamaba acto de servicio a la verdad. Le dieron medalla menor por vigilancia política ejemplar frente a toda la escuela. Sergei, al enterarse por el propio Pavel, palideció. «¿A quién se lo dijiste?» «A la maestra». «Dijo que fue heroico decirlo». Ana cubrió su boca con la mano. «Dios mío». Él intentó tranquilizarla. «Seguro no pasará nada. Fue solo una broma». Pero en aquel país, nada era una broma. 3 noches después, el sonido metálico de golpes en la puerta quebró el silencio. Eran las 11. El pequeño Fiodor se despertó llorando. Ana se apresuró a abrir sin pensar, temblando. 4 hombres del MGB entraron sin saludar. El jefe mostró una orden breve por investigación de actos contrarrevolucionarios. Sergei ni siquiera resistió. Solo alcanzó a ponerse la chaqueta. «¡No se los llevarán!», gritó Ana. Uno de los agentes la apartó bruscamente. «Por favor, camarada, no interfiera». Pavel observaba desde la escalera, el corazón retumbando. Sergei fue llevado al edificio Lubyanka. El primer interrogatorio duró 30 horas. Le leyeron su declaración, basada únicamente en el informe de Petrova. Al principio creyó que podría explicarse. «Fue un comentario tonto», dijo. «No soy enemigo del Estado». El oficial a cargo, un hombre de mirada gélida llamado Major Voronin, le respondió sin levantar la voz. «La patria no tolera el humor burgués. Confiese sus intenciones». Durante semanas lo mantuvieron en celdas sin calor, bajo presión constante. Finalmente firmó confesión fabricada reconociendo haber expresado simpatías proamericanas, esperando que eso bastara para salvar a su familia. No sabía que Ana ya había sido arrestada también. A los niños los trasladaron a orfanato estatal. Pavel preguntaba cada día cuándo volverían sus padres. «Están en trabajo patriótico en Siberia», respondía la directora. Pero una visita imprevista lo desconcertó. La misma maestra Petrova fue a verlo. «Eres ejemplo, Pavel», le dijo al entregarle un pin del partido. «Gracias a ti la unión es más fuerte. Pero ellos eran buenos. Los enemigos siempre parecen buenos, muchacho». Ella sonrió. «Serás grande algún día si sigues sirviendo al Estado así». Los meses pasaron. Dentro de las celdas de Lefortovo, Sergei y Anna fueron llevados por separado al tribunal militar. En 20 minutos fueron condenados a muerte. La sentencia se ejecutó el 3 y 5 de febrero respectivamente. Sus nombres fueron borrados de los registros laborales, sus fotografías retiradas de documentos públicos y sus bienes, la pequeña radio, algunos libros y juguetes de los niños, confiscados. Pavel fue ascendido en su escuela pionera. Su historia apareció en la prensa local bajo titular «Niño heroico desenmascara traidores ocultos». No comprendía el alcance de esa frase, pero la repetición constante lo envolvía. Cada discurso lo convencía de que había cumplido su deber. Pasaron los años. En su adolescencia comenzó a tener pesadillas. En ellas veía a su padre de pie en un pasillo oscuro, pronunciando siempre la misma frase. «Pasha, yo solo bromeaba». No podía contarlo a nadie. Si mostraba dudas, podrían considerarlo ideológicamente inestable. Así que callaba, tal como millones de soviéticos hacían cada día para sobrevivir. Cuando cumplió 30 años, Pavel fue contratado como técnico en la misma planta eléctrica donde su padre había trabajado. Era buen empleado, callado, exacto, respetuoso del partido.
No supo por completo la verdad hasta 1988, cuando Gorbachov autorizó a revisar archivos antiguos. Halló su apellido en una lista de rehabilitados póstumamente. Descubrió entonces que lo que había creído orgullo patriótico había sido sentencia de muerte. Durante años escribió un diario donde relató cada recuerdo. En una de sus últimas páginas anotó: «Mi madre solía decir que en este país las paredes escuchan. Lo que no entendió es que ahora las paredes me devuelven los gritos». Su historia, desclasificada después del derrumbe de la Unión Soviética, se convirtió en símbolo del terror cotidiano de la Guerra Fría al interior del bloque soviético, donde un niño podía ser héroe un día y huérfano culpable al siguiente. Pavel murió en 1997, solo con una medalla oxidada en un cajón y un retrato de sus padres colgado secretamente detrás de otro, el de Stalin, porque incluso después de todo seguía temiendo quitarlo. La tragedia de los Kuznetsov no fue única. Miles como ellos desaparecieron entre archivos sellados, víctimas de una era donde la obediencia se confundía con virtud. En la Guerra Fría no siempre eran los espías quienes traicionaban. Muchas veces era el miedo el verdadero agente. Y en los ecos fríos de Moscú, todavía hoy hay quienes recuerdan la historia de aquel niño que creyó hacer lo correcto y terminó destruyendo lo que más amaba. Tras la caída de la Unión Soviética, la historia de Pavel permaneció enterrada entre montañas de documentos abiertos al público apenas de manera parcial. Los archivos estaban incompletos, algunos destruidos, otros nunca liberados. Entre esas páginas, los investigadores encontraron fragmentos de la vida de los Kuznetsov, formularios de requisa, reportes del MGB, transcripciones de interrogatorios y una serie de cartas confiscadas con sello rojo que decía «no reenviar». Nadie sabía que existía otro protagonista silencioso en esta tragedia, el mismo aparato del Estado que había moldeado a Pavel desde su infancia, pieza a pieza, hasta convertirlo en la herramienta que sellaría el destino de sus padres. En los años posteriores a la guerra, el gobierno soviético había decidido convertir la educación infantil en su frente interno más estratégico. En los libros de texto aparecían niños héroes que delataban a enemigos del pueblo, poemas dedicados a los valientes informantes de la juventud y carteles con eslóganes gritaban: «El silencio protege al enemigo, la palabra salva la patria». En cada escuela, el retrato de Pavlik Morozov colgaba sobre las pizarras. Supuestamente aquel joven campesino muerto por su propia familia en los años 30 por ser leal al partido había sido el modelo de pureza ideológica. La realidad, con los años, revelaría que aquel relato era una farsa construida por el régimen, pero para millones de niños soviéticos era la parábola fundacional. Pavlik se convirtió en espejo, advertencia y tentación. Pavel Kuznetsov, llamado igual por coincidencia del destino, creció bajo esa sombra. Desde los 6 años recitaba en voz alta: «Seré como Pavlik, sincero y valiente». Cuando cumplió 10, ya era pionero, con pañuelo rojo alrededor del cuello y juramento de vigilancia eterna ante el enemigo. Era buen estudiante, aplicado, tímido, con mirada que mezclaba ingenuidad y orgullo. Los maestros lo consideraban ejemplo. La escuela reproducía la dinámica de espionaje doméstico a pequeña escala. Cada aula tenía un responsable político que vigilaba a los compañeros, informaba si alguien bromeaba con el retrato de Stalin o si un niño no cantaba el himno con suficiente fervor. Aquella vigilancia temprana fue el terreno fértil en el que germinaría su tragedia. Los domingos, cuando Ana le leía poemas de Pushkin o extractos de Tolstoy, él prefería repetir frases del manual de pioneros. «No podemos amar a mamá o a papá más que al camarada Stalin», decía con inocencia disciplinada. Ana intentaba corregirlo suavemente. «Se puede amar a ambos, Pasha, de diferentes maneras». Pero las palabras eran peligrosas. Cualquier madre sabía que contradecir abiertamente la doctrina escolar podía ser interpretado como duda ideológica. El control era absoluto. Los muros tenían oídos y los pasillos ojos. Hasta los vecinos se espiaban unos a otros. Una familia podía desaparecer de la noche a la mañana, dejando solo ropa colgada. Los adultos aprendían a no mirar demasiado, a no preguntar.
Incluso los niños desarrollaban memoria selectiva. Sin embargo, entre ellos, las lecciones del miedo adquirían tono de juego. En los recreos, los amigos de Pavel jugaban a los traidores y los camaradas. Uno hacía de espía enemigo y el otro de agente del MGB. El culpable era siempre arrestado con gritos de victoria mientras los demás aplaudían. De esa forma, el terror cotidiano era transformado en entretenimiento. Los investigadores que años después estudiarían la historia de los Kuznetsov llegaron a la conclusión de que el sistema no necesitaba torturar para inculcar miedo, pues la educación misma se encargaba de inocularlo. Desde los primeros años, el niño soviético aprendía que su mayor deber era servir al Estado y que cualquier duda era traición. Los padres, paradójicamente, fomentaban en casa el mismo discurso porque creían que era la única forma de proteger a sus hijos. Obedece en la escuela, habla poco. No digas nada que no escuches antes en la radio. Ese era el catecismo de supervivencia. Para Sergei, aquello era insoportable. Había crecido en un ambiente distinto, más abierto, en una época anterior a las grandes purgas. Soñaba con enseñar a sus hijos a pensar. Pero tras la guerra, el país entero se había convertido en un laboratorio de ortodoxia. El ingeniero que arreglaba cables y válvulas sabía que la electricidad era menos peligrosa que las palabras. Sin embargo, su temperamento lo traicionaba. A veces necesitaba desahogarse. Si las fábricas siguieran leyes de la física y no del comité, funcionarían mejor, solía decir con sarcasmo. Pero la ironía era lujo mortal. Ana, por su parte, era mujer silenciosa. Amaba los libros. Había aprendido inglés durante la guerra leyendo manuales confiscados y guardaba en su corazón un sueño imposible, que su país algún día permitiera leer libremente. En los estantes de la biblioteca estatal debía ocultar libros de Hemingway, Faulkner o Steinbeck. A veces, al cerrar las persianas, robaba unos minutos para releer poemas extranjeros, traducciones del inglés que la hacían sentir libre. Era ese espíritu curioso, ese pequeño acto de rebeldía íntima, lo que finalmente la haría sospechosa para el régimen y reforzaría las acusaciones contra ella. La tarde del comentario fatídico fue un simple chispazo en un mar de rutinas. Después de la inspección, Sergei llegó cansado y furioso. Los inspectores del partido lo habían humillado frente a los obreros. Los americanos son decadentes, pero producen sin descanso, había dicho uno de ellos. Sergei, mordiendo el sarcasmo, solo atinó a pensar en voz alta ante Ana y los niños. Si vieran nuestras máquinas, los americanos se morirían de la risa. Nada más. Una frase, una exhalación. Sin saberlo, acababa de pronunciar su sentencia. Pavel lo escuchó con inquietud. En su cabeza resonaban las palabras de la maestra Petrova. El sarcasmo es traición. Quien se burla del sistema es enemigo del pueblo. Aquella noche casi no durmió. Tenía un dilema imposible para su edad. Si callaba, traicionaba al partido. Si hablaba, desobedecía a su padre. Pero la doctrina era absorbente, total. Recordó los cuentos heroicos del noticiero infantil, niños que salvaban fábricas denunciando a saboteadores, estudiantes que delataban profesores antipatrióticos. Sintió que la historia le había dado una oportunidad de ser como ellos. A la mañana siguiente, la decisión estaba tomada. Cuando Petrova hizo su pregunta rutinaria, su mano se levantó sola, automática. Lo que siguió, los aplausos, la medalla, las felicitaciones, reforzó su convicción. Esa misma noche, sin saberlo, su acción activó una cadena burocrática de muerte. Petrova, temerosa de ser acusada de negligencia si no informaba, redactó informe al Komsomol escolar. Este, a su vez, lo transmitió al comité local. La maquinaria política operaba sin reflexión ni pausa. El documento viajó de oficina en oficina hasta caer en manos del aparato del MGB, donde un burócrata anónimo marcó con lápiz rojo «Familia con antecedentes extranjeros, Inglaterra, 1935, probable contacto ideológico hostil». Nada si 4 días después llegaron los arrestos. En el informe final del operativo, archivado bajo el código Caso 4113, se lee la frase «Detención ejecutada sin resistencia». El sujeto admitió haber hecho comentarios antinacionales en presencia de testigos.
El testigo era su hijo, mientras Sergei y Ana se perdían en las entrañas del sistema judicial soviético. Pavel y Fyodor fueron llevados al orfanato estatal Neziriro 7, una institución rodeada de vallas metálicas altas como murallas. El director los recibió con un discurso solemne. Vuestros padres han cometido errores, pero el partido no abandona a los hijos de la patria. Esa mezcla de paternalismo y amenaza fue el preludio de una infancia de adoctrinamiento. Durante años Pavel fue presentado como símbolo de virtud. Las visitas del partido lo mostraban con orgullo, los periódicos locales lo citaban como ejemplo de coraje. Sin embargo, en su interior la duda empezó a crecer. Las cartas que enviaba a sus padres desde el orfanato nunca eran respondidas. Cuando preguntaba, los instructores evitaban mirar a los ojos. Y una noche escuchó a dos celadores hablando: «Los Kuznetsov no volverán. Lefortovo no devuelve a nadie». Entonces comprendió, aunque tardaría años en aceptarlo. Con el tiempo, intentó olvidar su infancia. Cambió de ciudad, trabajó en talleres industriales, formó familia. Nunca habló de lo ocurrido, pero el miedo seguía allí, incrustado en su mente. Miedo a hablar, a recordar, a confiar. Como toda su generación había aprendido que el silencio era un salvavidas, no fue hasta la caída de la Unión Soviética que la historia completa resurgió. Los investigadores de derechos humanos que abrieron los archivos del MGB encontraron la delación original firmada con caligrafía infantil. Aquella hoja amarilla por los años era prueba del engranaje perfecto de un sistema tóxico que usaba a sus hijos como armas. Pavel la vio en 1989 en el archivo de Taganka y rompió a llorar sin dejar que nadie lo consolara. Pasó horas leyendo la transcripción del interrogatorio. No había tortura, no habían mentiras, solo interpretación ideológica. Comprobó que su padre no había confesado nada que delatara a otros, que su madre había evitado bajo tortura decir el nombre de su hijo. La última línea del expediente decía: el menor Kuznetsov actuó conforme al espíritu pionero de vigilancia socialista. El Estado reconoce su contribución. Después de esa lectura, Pavel nunca volvió a ser el mismo. Vivió sus últimos años en un pequeño apartamento del distrito Sokolniki, rodeado de recortes de periódico antiguos y fotografías en blanco y negro. En ninguna pared había retratos de políticos, solo una imagen de sus padres, el día de su boda. A veces, cuando el frío era insoportable, se sentaba frente a la ventana y repetía el mismo pensamiento. Ellos murieron por amor a la verdad equivocada, y yo viví por miedo a toda verdad. Su nieta Natalia descubrió el diario tras su muerte en 1997. En él, entre fragmentos desgarradores, dejó una reflexión que parecía escrita para toda una nación. Nos enseñaron que amar al país era denunciar al otro. Pero un país no se fortalece con miedo, se pudre con él. Si algún valor tiene mi historia, es este: el miedo crea héroes terribles. El relato de Pavel se estudió años después en universidades y museos dedicados a la memoria histórica. Era prueba viviente de cómo la maquinaria ideológica de la Guerra Fría dentro del bloque soviético podía convertir la inocencia en instrumento de represión. Los archivos oficiales lo siguen describiendo con eufemismo, caso ejemplar de reeducación juvenil exitosa. Pero los historiadores llaman a esa categoría por su verdadero nombre: infamia. El eco de su tragedia sobrevivió mucho más allá de su muerte. Cada vez que un ciudadano ruso de la nueva generación visitaba las exposiciones del Gulag Memorial, podía leer la historia sin censura. Y junto al retrato de aquel niño con pañuelo rojo sonriendo en su foto escolar, una placa simple recordaba la paradoja que había destruido su vida. Pavel Kuznetsov, nacido en 1939. Delató por amor, descubrió por culpa, murió en silencio. Porque esa fue la otra cara de la Guerra Fría, la que no tuvo espías ni misiles, sino palabras convertidas en armas. La historia de los Kuznetsov, aunque estremecedora, no era aislada. Durante los años más oscuros del estalinismo, la Unión Soviética había convertido la denuncia en herramienta central de control. Nada mantenía al pueblo tan obediente como la posibilidad de ser señalado por un vecino, un colega o incluso un hijo.
El caso de Pavlik Morozov, aquel muchacho idealizado como mártir por delatar a su propio padre, nunca fue solo propaganda. Fue una lección moral oficial. El niño soviético debía amar al Estado más que a su propia sangre. Desde principios de la posguerra, el sistema educativo se encargó de reforzar esa idea. Cada escuela tenía su club pionero, cada aula un retrato de Stalin, y cada manual recordaba que el enemigo podía esconderse en la familia. Se promovía la lealtad absoluta, incluso cuando significaba destruir el lazo más humano posible. En la radio, las canciones infantiles repetían el mensaje: no hay traición cuando se sirve a la patria, hay traición cuando se calla ante su enemigo. De esa manera, el Estado no solo vigilaba, sino que infiltraba el alma de los niños. A mediados de los años 50, cuando la Guerra Fría se encontraba en su momento más tenso, la figura del pequeño informante se consolidó como modelo heroico. Los periódicos Pravda y Komsomolskaya Pravda publicaban semanalmente historias de escolares que habían descubierto microespías, infiltrados o delatado a profesores blandos con el enemigo. La línea que separaba la ficción patriótica de la realidad era tan delgada que muchos ciudadanos ya no distinguían la propaganda de los hechos. Así, episodios como el de Pavel no generaban escándalo. Eran vistos como sacrificios necesarios por la salud ideológica del país. En los años posteriores a la muerte de Stalin, la maquinaria del terror disminuyó, pero el daño ya estaba hecho. Generaciones enteras crecieron sin la noción de confianza íntima. En los hogares soviéticos de la era de Khrushchev y más tarde de Brezhnev, las conversaciones seguían siendo calculadas. Los niños aprendían lecciones de moral doble, una para la escuela, otra solo para el hogar. Muchos padres advertían discretamente: lo que se dice aquí no se repite fuera. Esa frase se convirtió en susurro común, casi rito de iniciación, incluso en tiempos de aparente estabilidad. La internalización del miedo seguía intacta. Las familias formadas después de las purgas arrastraban cicatrices invisibles. Años después de la ejecución de los Kuznetsov, las paredes del Arbat seguían llenas de habitaciones vacías de personas que sencillamente habían dejado de existir en los registros. Pavel, ya adulto, comprendió que su historia no era una aberración, sino una consecuencia lógica de aquella. Era un engranaje más de un sistema diseñado para consumir su propia carne. Los estudiosos modernos han identificado en ese patrón de control una de las expresiones más brutales de la Guerra Fría en el interior del bloque soviético. Mientras Estados Unidos y sus aliados competían con Moscú en tecnología, armamento y propaganda externa, dentro del país el verdadero combate era psicológico. Se trataba de controlar la mente y, sobre todo, las emociones de la ciudadanía. El enemigo externo justificaba la represión interna. Temer al enemigo mantiene pura a la nación, decían los eslóganes del partido. En la práctica, esa pureza bastarda se alimentaba de sacrificios diarios: la madre que callaba, el padre que fingía fidelidad, el hijo que observaba todo. Cuando archivos del MGB y posteriormente del KGB se desclasificaron, aparecieron miles de cartas parecidas a las que escribió la maestra Petrova, denunciando comentarios cotidianos. Muchos pertenecían a empleados, obreros o incluso campesinos que habían sido arrestados por declarar en tono de frustración que no había pan suficiente o que los trenes no funcionaban. En las estadísticas modernas del Memorial de Moscú se calcula que entre 1946 y 1953 más de 1 millón de personas fueron detenidas por conversaciones antipatrióticas. De todas esas, más de 70.000 provenían de informes elaborados gracias a declaraciones de estudiantes que informaban sobre sus propias familias. La figura del niño delator trascendió los límites del espacio soviético. En los países del bloque oriental, desde Alemania Oriental hasta Polonia, el modelo educativo fue copiado casi al detalle. En la República Democrática Alemana, por ejemplo, el Ministerio para la Seguridad del Estado, la Stasi, llegó a emplear a miles de menores como informantes dentro de las escuelas. En Polonia, los scouts socialistas llamados Harcersi vigilaban comportamientos individualistas o religiosamente sospechosos. El fenómeno era continental, una red de inocencias, corrompidas en nombre del deber,
revolucionario. Cuando Pavel comprendió el alcance de esa red, ya era demasiado tarde para escapar de su sombra. Participó como testigo en una comisión de revisión de casos durante los últimos años de la Unión Soviética, a comienzos de los 90. Su testimonio, fechado en 1992, fue breve pero devastador. Dijeron que mis padres eran culpables. Creí que decía la verdad. Nadie me enseñó a dudar. Me decían héroe, pero el héroe tiene sangre en las manos. Si el héroe no puede dormir, es porque todavía escucha los gritos. Quienes lo escucharon recordaron que nunca levantó la vista del suelo. La nieta de Pavel, Natalia, se dedicó años después a recopilar todos los documentos del caso de su familia. A través de ella se supo el destino de la maestra Petrova. Había sido expulsada del partido en 1963, durante una de las primeras purgas burocráticas por errores administrativos. Murió en un pequeño pueblo del distrito de Tula, olvidada, sin saber nunca que su informe había guiado a un niño hacia la culpa eterna. Natalia escribió un libro breve titulado La lección de Arbat, cuando un niño creció sin padres ni silencio. En su introducción anotó: el comunismo cayó, pero aún vivimos entre ruinas que no se ven, las de la confianza perdida. La Guerra Fría, con su fachada de progreso y discurso de paz desde la disuasión nuclear, había dejado cicatrices mucho más hondas en el terreno emocional que en el político. En los países occidentales, las noticias hablaban del miedo a la bomba, de las trincheras diplomáticas, de los satélites espía. En la Unión Soviética, el miedo tenía forma de ventana cerrada y conversación interrumpida. Cuando programas occidentales de la radio clandestina, como Voice of America, empezaron a filtrarse en los años 60, algunos soviéticos se quedaban despiertos hasta tarde para oír, desde detrás de las cortinas, voces extranjeras que hablaban de libertad. En esos hogares los hijos aprendían pronto a callar sobre esa costumbre. Muchos recuerdos se parecían: la familia reunida a oscuras frente a un aparato de radio cubierto con mantas para amortiguar el sonido. ¿Cuántos de esos niños, como Pavel en su tiempo, habrían contado con orgullo al día siguiente en la escuela que sus padres escuchaban propaganda enemiga? El término culpa heredada apareció en estudios psicológicos rusos posteriores al año 2000 para definir ese trauma colectivo transmitido entre generaciones. No era solo el miedo a ser vigilado, era el legado emocional de haber vivido en una sociedad donde decir la verdad podía matar. Los descendientes de los informantes oficiales del régimen crecieron con vergüenza que no les pertenecía. Algunos, como los hijos de Pavel, se convirtieron en activistas de derechos humanos, tratando de limpiar un apellido cargado de historia. Otros prefirieron seguir callando. Durante los últimos años de su vida, Pavel se convirtió en presencia discreta en reuniones del Memorial, la organización dedicada a documentar crímenes del estalinismo. Nunca hablaba de sí mismo directamente. Solo lo hacía a través de preguntas. ¿Cuántos Pavels hubo? ¿Cuántos niños pensaron que salvaban la patria y enterraron su casa? Decían que cuando alguien le preguntaba qué había aprendido de todo, respondía con una sola frase: aprendí que la verdad necesita tiempo, pero el tiempo no siempre necesita la verdad. En su muerte, el régimen ya no existía, pero los ecos de sus mecanismos sí. Los recuerdos, como las reliquias del miedo, nunca desaparecen del todo. Los documentos desclasificados mostraron que el Estado había guardado cada testimonio, cada dibujo infantil de escuelas pioneras, cada nota de profesores. Era evidencia de un sistema que había logrado entrenar a millones de ciudadanos a autovigilarse. Cada informe de lealtad, cada frase escrita por manos de niños, era pequeña piedra de un edificio que se sostenía sobre la paranoia. Hoy, en el Museo de Historia Contemporánea de Moscú, hay una exposición llamada Los hijos del silencio. Entre las fotografías y cartas recuperadas del orfanato número 7, se exhibe una copia de la primera denuncia firmada por el joven Pavel. En el margen, con caligrafía temblorosa, se leen 3 palabras añadidas años después, posiblemente por él mismo al revisar el archivo. Lo hice creyendo. Son esas 3 palabras las que mejor resumen a toda una época. El visitante que observa ese papel amarillento puede imaginar al niño frente a su maestra, levantando la mano con inocente seguridad,
convencido de estar haciendo lo correcto. No hay maldad en su gesto, solo obediencia. En eso radica la verdadera fuerza de aquella tragedia. El mal cotidiano no requería monstruos, solo fe ciega. La Guerra Fría vista desde el interior soviético fue una guerra silenciosa donde el enemigo no eran los americanos, sino el pensamiento libre. Los misiles se apuntaban hacia el oeste, pero el fuego real estaba dirigido hacia adentro, hacia los propios corazones. Y en esa guerra los niños fueron soldados sin saberlo, héroes sin elección. Mientras la nieve cae sobre las avenidas del Moscú moderno, la ciudad intenta olvidar. Pero los ecos permanecen en cada archivo restaurado, en cada carta hallada. La historia del niño Kuznetsov recuerda a los visitantes que la mayor arma del siglo XX no fue la bomba ni la ideología, sino la manipulación de la inocencia. Y que mientras existan voces dispuestas a contarlo, la memoria seguirá viva. Incluso cuando el hielo del miedo ya se haya derretido, si llegaste hasta aquí, deja la palabra memoria, porque en los confines más sombríos de la Guerra Fría no hubo héroes, solo personas obligadas a escoger entre la verdad y la supervivencia. Esta fue la historia de uno de esos silencios que por fin aprendieron a hablar. ¿Deseas que amplíe aún más con un epílogo sobre el fenómeno de los niños delatores en el resto de los países del bloque socialista y su huella en la cultura soviética posterior?